¿Te gustaría conocer el origen de los samaritanos, los que fueron muy famosos en la época de Jesús? ¿O te gustaría saber cómo cayó Israel y cuáles fueron las consecuencias? Vamos a descubrirlo juntos en Segunda de Reyes, capítulo 17. Bienvenido, qué gusto saludarte. Tenemos una cita todos los días. No te olvides, todos los días abrimos la Biblia, todos los días compartimos, todos los días oramos y sobre todo todos los días tratamos de acercarnos más a nuestro Padre Celestial. Así que bienvenido. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos presenta a Oseas, el último rey de Israel en el norte, en Samaria. ¿Cuántos reyes hubo? 19. Y estos gobernaron en un periodo de 200 años. Comenzamos con Jeroboam y terminamos con Oseas. Prácticamente Oseas fue la gota que derramó el vaso. El versículo 2 dice que aunque hizo lo malo ante los ojos del Señor, no fue tan malo como los anteriores. Es decir, fue el empujón para caer al precipicio. Fue esa pequeña mala decisión que finalmente te llevó a una enfermedad grave. O fue ese pequeño roce que finalmente rompió con una amistad de muchos años. Sí, algo pequeño, pero ya traía un antecedente. Lo que quiere decirnos aquí la Biblia es que debemos entender que podemos detenernos a tiempo antes de que las consecuencias sean muy graves o que sea demasiado tarde. Y tú sabes, y cada uno de nosotros sabe si tiene que escuchar esa lección hoy. Quizá tu enfermedad depende de que hoy te detengas. Quizá tu salud, las enfermedades, quizá la situación económica por la que estás yendo, si hoy te detienes, no necesita ser desastrosa. Hay que aprender a detenernos, hay que pedirle al Señor, Señor, dame fortaleza, dame de tu Espíritu Santo, porque yo no quiero que sea demasiado tarde. También lo que vemos, amigos, es la paciencia de Dios. 200 años, 19 reyes, fue muy paciente con ellos, pero cuando vino también el juicio, pues ya venía, pues ya sin poder detenerse, porque era momento de hacer cuentas. Versículo 3 al 4 nos dice cómo se dio esta situación. La verdad, amigos, Dios en el pasado libró a su pueblo de formas extraordinarias, pero ya aquí ya no había manera, ya no había forma. La maldad de ellos había llegado a su punto máximo. Dice que Salmanasar, versículo 3 y 4, el rey de Asiria atacó a Oseas y entonces él se quedó pagando un tributo. Ok, todo bien. Sin embargo, Oseas conspiró con el rey de Asiria, dejó de pagar el impuesto y buscó ayuda con el rey de Egipto. Se entiende y se sabe que esto sucedió cuando hubo un cambio de rey. Eso siempre ha sido así en el pasado, y me parece quizá en el presente también. Cuando hay un cambio de rey, los pueblos, las naciones tratan de liberarse. Y eso es lo que hizo el rey. Aprovechó el momento, dejó de pagar sus tributos y buscó ayuda en Egipto. Oseas, el profeta, porque también había un profeta llamado Oseas, que seguramente lo conoces, e Isaías, cómo les llamaron la atención y cómo les dijeron, eso es inútil, ¿cómo van a buscar ayuda en Egipto? Para ese tiempo Egipto estaba en franca caída. De hecho, ya había muchos reyes en Egipto y este es uno más que ni fuerza tenía. Es que estaban cegados. Isaías les decían, busca ayuda en Jehová. No, hicieron ya lo que quisieron. Así que el rey de Asiria descubrió esta traición y lo tomó por la fuerza y lo encarceló. Sin embargo, también la ciudad y todo el pueblo pagó estas malas decisiones. Ojo, mis amigos, siempre en la toma de decisiones de los líderes, también el pueblo va a sufrir. Pero también es algo bien importante entender que casi siempre el pueblo está tan perdido como su rey. O viceversa, el rey está tan perdido como su pueblo. Así que el sitio duró 3 años, versículo número 5, y después de 3 años cayó Samaria y se perdió todo. Lo que nos vuelve a repetir es que Samaria estaba bien construida. Acuérdate, Omri la construyó sobre una loma, sobre un cerrito. Y estaba bien hecha. 3 años tardaron. Cuando finalmente los pueden someter, dijeron, ya no más. Esta gente siempre va a estar haciendo revueltas, van a hacer problemas. Y entonces los asirios tenían una política. Cuando un pueblo era así, los llevaban deportados. Los quitaban, los sacaban, se los llevaban de sus pueblos y se los llevaban a otro lado. En este caso se los llevaron a colonias, versículo número 6, segunda parte de Alá, de Gozán, en la ribera del río Jabor, y
en las ciudades de los medos. Para esa época los medos todavía no eran grandes. Van a llegar a ser muy grandes. Vas a ver que en la historia lo vamos a saber. ¿Y por qué pasó esto? Versículo 7, subráyalo porque aquí viene la explicación. O por lo menos debemos entender que esta es la explicación que se da. Es decir, debemos tener claro que esta es la razón. El versículo 7 dice, semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses. Es decir, esto no les aconteció porque los asirios eran poderosos, porque los egipcios no los pudieron ayudar, o poniendo otras excusas, es que había sequías, es que había hambre. No, 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 no. Esto sucedió por el pecado de haber andado buscando dioses ajenos. Esto fue por el pecado. Y eso es algo que nosotros debemos tener bien claro. El pecado donde se le encuentra, donde se le da espacio, siempre va a destruir. Es decir, todos pecamos, pero cuando permanecemos y cuando consentimos que el pecado o pecados estén en nuestra vida, nos van a destruir tarde o temprano. El pecado entró con Adán y Eva y el pecado está en este planeta y el pecado nos arruina. No es por otras razones. Lo que quiero decir, y lo que mejor dicho la Biblia quiere decir es que a Dios no le interesa si hay reyes grandes, poderosos, si te va a sitiar una nación importante, si hay sequía. No, 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 no. Lo que le importa a Dios es su pueblo. Si su pueblo está entregado a Él, Él sabe qué va a hacer, cómo lo va a hacer. Así que lo mismo nos sucede a nosotros. Si tú y yo somos fieles a Dios, amamos a Dios y de veras nos entregamos a Él, ni te preocupes por lo que sucede en el mundo. Porque el mundo está bajo su control y Él va a hacer cosas extraordinarias, va a tener que hacer milagros o simplemente Él sabe lo que va a hacer. Pero nosotros, así como estos reyes, andamos buscando ayudas por otros lados y haciendo lo que no debemos hacer cuando no entendemos que Jehová está al control. Del versículo 7 al versículo número 12 se enumeran todas las maldades, pero yo aquí quiero resumirte una idea. Mira, vamos a captarlo. Israel, para empezar, nunca agradeció que salió de Egipto de la esclavitud, en primer lugar. En segundo lugar, nunca entendió. Cuando él fue traído a Canaán, a la tierra prometida, lo trajeron y Dios quitó a muchos pueblos, pero los quitó porque ya se les había dado gracia y porque nunca aprovecharon esa gracia y fueron malvados. Fueron perversos, idólatras, hicieron cosas terribles. Entonces Dios trajo a su pueblo para quitar a ellos, a estos. Ahora, como su pueblo se convirtió en lo mismo le sucedió. Y es que, mis amigos, eso es lo que nosotros no entendemos. Vemos que a otros les está pasando algo malo y cómo terminan, y nosotros vamos por el mismo camino y no nos arrepentimos o no cambiamos de ruta. Y es por eso que el ser humano repite y repite y repite los mismos errores. Es que, mis amigos, nosotros nos autoengañamos fácilmente. Decimos, no, es que yo tengo buenas intenciones, es que sí, yo le escribo a tal persona, sí, yo estoy como, pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Que muchas veces los hombres andan buscando por otro lado lo que deberían buscar en su esposa. Es que a veces nosotros como personas decimos, bueno, sí estoy gastando un poco más de lo que yo gano, pero es porque yo me lo merezco, porque yo trabajo. Te estás engañando. No te das cuenta que te estás metiendo en un problema y no reconoces que los que se han metido en ese camino han terminado mal y nosotros vamos a terminar mal si seguimos por ese camino. Cerramos ese punto y vamos con el versículo número 13. No escucharon a los profetas. Hubo muchos profetas, muchos profetas. Imagínate el ministerio de Elías, el ministerio de Eliseo, de Isaías, de Oseas. Muchos profetas no quisieron. Y ahí está el otro punto de nosotros. Nunca queremos escuchar los consejos. Siempre pensamos que nosotros no necesitamos. Y es más, ¿cuántas veces nos molestamos cuando alguien viene a darnos un consejo? Y es más, ¿cuántas veces les decimos, ¿y tú qué me dices si tú estás peor? Bueno, versículo 14, 15 y 16 te los recomiendo porque tiene palabras claves. No quisieron escuchar, fueron tercos, rechazaron a Dios, despreciaron sus advertencias y siguieron el ejemplo de las naciones vecinas. Mis amigos, aquí está como un decálogo para la destrucción. Anótalo, 15 y 16, estúdialo bien porque es un decálogo para la caída. Para si quieres que te vaya mal en la vida, haz esto. A mí me encantaría, parece que aquí está un tema, un sermón ya hecho. No quisieron escuchar, fueron tercos, rechazaron, despreciaron las advertencias y siguieron el ejemplo de las naciones vecinas.
Bien, entonces pues Dios barrió con ellos, los castigó. ¿Por qué? Por las consecuencias de lo que hicieron. Ahora, vamos a la segunda parte. ¿Cómo nacieron los judíos? ¿Cómo nacieron los samaritanos? Ya te expliqué que se los llevaron, ¿no? Se los llevaron, una vez acabado con Samaria, se los llevaron. Nada más te recuerdo cómo se los llevaron. Dice la historia que les ponían un gancho, un tipo de gancho en el labio inferior, y se los llevaban desnudos y amarrados, y de esa manera no se podían escapar. Unos se los llevaron para ser esclavos, otros se los llevaron, los que eran más preparados y capacitados, para servir a la nobleza o a los ricos, y en Samaria solamente se quedaron los pobres, los enfermos y los viejitos. Ahí se quedaron. Entonces, para que esas tierras no se perdieron, versículo 24, el rey de Asiria trajo gente desde Babilonia. Para ese tiempo Babilonia no era poderosa como lo va a llegar a ser, y trajo básicamente de toda esa región de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat, de Serfaim. No vamos a gastar tiempo ahí, pero de muchos lugares, y los trajo aquí, dice el versículo 24, reemplazando al pueblo de Israel. Ellos llegaron a Samaria, entraron a las ciudades, pero como estos, fíjate, un dato interesante entre la forma en la que ellos entendían las cosas. Como ellos llegaron y no sabían adorar al Señor, ellos interpretaron que los leones que los mataron y los atacaron, pues era en castigo porque no adoraban al Dios de la tierra. Acuérdate, eso lo hemos visto mucho. La creencia de ese tiempo es: esta tierra tiene su Dios. Si tú no adoras a este Dios de esta tierra, te va a ir mal. Entonces ellos traían sus dioses, pero no adoraban al Dios de la tierra. Así que la respuesta, la inquietud fue: ¿qué vamos a hacer? Pero antes de eso, quiero explicarte los leones. Sabes que hasta todavía muchos siglos después seguía habiendo leones en esa región. Algunos dicen que se acercaban porque había todavía muchos muertos del sitio de Samaria, o que también hubo un periodo en que, al no haber gente, ellos se acercaron más hacia las localidades. Muy bien, ¿cuál fue la respuesta? Bueno, alguien ordenó y dijo: ¿saben? Pues mandémosle un sacerdote que les enseñe y que les instruya cómo son las leyes, cómo son, pues sí, los ritos de ese Dios, y entonces de esa manera pues ya se va a ir el problema. Del versículo 29 al 31 nos cuenta que llegó este sacerdote, pero para empezar, ese sacerdote era falso, acuérdate. ¿Y qué les podía enseñar? Si ellos adoraban ídolos, si ellos tenían... O sea, no les pudo enseñar. Lo que básicamente pasó es que ni les enseñó bien el temor a Jehová, para empezar. Y en segundo lugar, como había muchos lugares, muchos templos paganos de los mismos israelitas, pues los que llegaron empezaron a ocupar esos mismos santuarios, esos mismos lugares de culto, y pusieron sus propios dioses. El versículo 30 y 31 nos cuenta todos los dioses que trajeron. Está bien interesante estudiarlo, pero no nos da tiempo. Trajeron todos sus dioses y los pusieron en los lugares que ellos pues encontraron. Así que, mis amigos, lo que se hizo básicamente aquí fue una mala enseñanza de Jehová sumada a las tradiciones, cultos y paganismo que ellos trajeron. Y allí nace. Y también, por supuesto, ellos al venir, pues se casan con los que se quedaron allí, hacen familias, y entonces hay una mezcla. Primero entre las dos, vamos a decirle, razas o pueblos, y segundo en sus creencias. ¿Cómo se les llama? Samaritanos. Estos van a seguir desarrollándose, van a quedarse allí, y con el tiempo pues unos van a creer en Jehová, otros no, y por eso es el gran conflicto en el tiempo de Jesús. Porque los judíos decían: ellos no son hermanos nuestros. Y ellos decían: claro que sí, nosotros también servimos a Jehová, pero a su forma, a su manera, y entonces ese conflicto se hizo por los siglos. De hecho, hasta el día de hoy todavía hay una comunidad samaritana y también adoran a Jehová, y otra vez mezclas, ¿verdad? Un poquito revueltas las cosas. Allí nacieron los samaritanos, y de esa manera hasta el tiempo de Jesús. Una frase muy importante está en el versículo número 32. Dice que los nuevos residentes adoraban al Señor, pero también elegían entre ellos a cualquiera para nombrarle sacerdote. Versículo 33. Aunque adoraban al Señor, también tenían sus propios dioses. Y básicamente, mis amigos, es la religión de hoy. Adoramos a Dios,
pero también a nuestros propios dioses. Vamos a la iglesia, pero también vamos a donde nos interesa a nosotros. Creemos en Jehová, sí, pero también tenemos nuestras propias maneras de resolver nuestros problemas. La religión de ese tiempo es la religión de hoy. Una religión que se adapte a mí, que me guste a mí y por supuesto que yo me sienta cómodo. Es lo mismo de hoy, lo mismo de ese tiempo. Lecciones y historias parecidas como hoy, también para esa época. Mis amigos, que Dios nos ayude a reflexionar profundamente. Creo que aquí hay lecciones bien prácticas, bien útiles. Que Dios nos ayude a entender qué es lo que necesitamos escuchar. Padre querido, quédate con nosotros hoy. Quédate en nuestro corazón, en nuestra mente. Ponemos en tus manos nuestra vida y te pedimos que puedas sacudirnos para ver nuestra realidad. En el nombre de Jesús. Amén.